Ok, muy bien. Yo voy a empezar a hablar un poquito porque nosotros nunca sabemos cuándo estamos en vivo. Sería bonito si hubiera una luz. Dice, ya están en vivo. Siempre tenemos que adivinar. Pero estamos bien según esto. Ok. Jerry, vamos a hablar de una doctrina muy popular en el mundo evangélico y se llama la doctrina de la iluminación interior. Vamos a explicarlo ahora si podemos confirmar todo La eso. doctrina de la iluminación interior. Te explico de qué se trata, ¿ok? Cuando un cristiano lee un texto bíblico, según esta enseñanza, comienza a sentir cierto impulso. Es el Espíritu Santo que le está ayudando a interpretar bien el texto. Eso es lo que dicen. Sí, es lo que dice la doctrina. Y los que creen en la doctrina de la iluminación interior a veces citan la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15. Vamos a leer el texto, Jerry, por favor. Muy bien. Vamos a ir a la Biblia. Ahí está. Muy bien. 14 y 15. Habla del hombre natural. Ok, dice así la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ok, esa es la idea, Jerry. Que cuando uno, entre comillas, recibe a Cristo en su corazón como Salvador personal, ya el Espíritu Santo entra en él y le ayuda a interpretar casi milagrosamente las Escrituras. Sin esta iluminación interior, no puede entender la Biblia. Para ellos, el hombre sin el Espíritu es el hombre natural, y es verdad. Pero la idea de una dirección milagrosa es lo que no se encuentra en la Biblia. O una operación directa del Espíritu Santo. Y ahí están algunos problemas, que las emociones nos engañan. Hay tantos proverbios y tantos otros textos que hablan de lo peligroso que son las emociones para guiar al cristiano. Y también tanta división aún entre los mismos evangélicos que creen en eso. Si el Espíritu Santo estuviera guiando milagrosamente a todos ellos, estarían perfectamente de acuerdo. Pero muchos que creen en este concepto tienen muchos problemas entre sí. Entonces, el Espíritu Santo no es autor de este tipo de confusión. La Biblia sí enseña que el Espíritu nos guía, pero ¿cómo? Por la palabra de Dios, con un corazón honesto y recto. ¿De dónde viene la fe? Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Segunda Tesalonicenses 2:14. Dios nos llamó mediante el Evangelio. Y tantos textos hablan de la palabra de Dios es la clave. Santiago 1:18 y 21. 1 Pedro 1:23. Se puede entender la palabra sin una iluminación milagrosa. La clave es lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 8, hablando de la parábola del sembrador. Habla de 4 tipos de suelo, por supuesto. Y el buen suelo, Jesús lo describe en Lucas 8:15 como los que tienen corazón recto y bueno. Esta es la clave al entender la Biblia. No una iluminación interior, sino un corazón recto y bueno. 1 Corintios 2, 14 y 15 no están hablando de la iluminación interior, sino cuando habla del hombre natural, está hablando del que no lee la Biblia con corazón recto y bueno. Él, si no lee la Biblia con corazón recto y bueno, ¿va a entender la Biblia? Por supuesto que no. Pero no está hablando de alguna iluminación milagrosa. Yo he dicho en otras ocasiones que el hombre natural es el que se deja guiar por su propia sabiduría, en vez de dejarse guiar por la sabiduría del Espíritu Santo revelada en la palabra escrita. Como en la lección que tú acabas de dar, el hombre
carnal, el hombre que se deja guiar por la carne y no por el espíritu. Así es. Este es el hombre natural. Efesios 3:4, vamos a buscar ese texto. Sí, por supuesto. Hablando del papel que él tenía en el misterio de Dios, en revelar el misterio de Dios. Podemos comenzar con 3, Jerry. Si puedes leer 3 y 4, por favor. Sí, por supuesto. Dice así, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Al leer los escritos de Pablo, ¿podían entenderlas? Sí, ¿O podían entenderlos? Sí podían. Y no fue asunto de tener una presencia milagrosa, sino de tener qué tipo de corazón. buen corazón, un corazón recto. Esta es la clave. Y al oír las palabras de Jesús y al ser seguidores de ellos, como dice Santiago capítulo 1, 22, llegamos a estar llenos del Espíritu Santo. Y no estamos hablando de algo como un fantasma o alguna presencia misteriosa que nos haga entender perfectamente todos los textos difíciles en Apocalipsis y todo. De eso no estamos hablando, sino estamos hablando de personas dispuestos a ser influenciados por el Espíritu, que el Espíritu Santo comienza a guiar nuestra vida a través de su espada. ¿Y qué es la espada del Espíritu, Jerry? La palabra de Dios. Efesios 6:17. La espada del Espíritu cambia nuestro corazón, así el Espíritu llega a dominar nuestra vida. Así enseña varios textos bíblicos. Demostramos entonces los frutos del Espíritu, que Gálatas capítulo 5, 22 y 24. Y el versículo sobre la espada del Espíritu, me equivoqué aquí. Efesios 6:17. Estamos hablando 17, de la armadura de Dios. Ahí está. Y la espada del Espíritu es no una presencia misteriosa, no es un fantasma, es la palabra de Dios. Así, el texto que teníamos en la pantalla antes de Santiago capítulo 1 habla de la actitud correcta con la cual recibimos la palabra, ¿verdad? Verdad. Mansedumbre, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Sí. Entonces tengamos cuidado con este concepto muy popular en el mundo evangélico, que el Espíritu Santo nos guía por la iluminación interior. Eso va a producir la confianza en las emociones humanas, va a producir hasta la división. El Espíritu Santo nos gana por la palabra de Dios cuando tenemos corazón honesto y recto. Yo, como una ilustración, para terminar, cuando pienso en este tema, siempre recuerdo lo que pasó en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial o antes. Llegó al poder un hombre llamado Adolfo Hitler. Y la gente creía en él. Era un orador muy emocionante, un orador dinámico. Y cuando hablaba, la gente sentía muy bien. Sentía que él va a hacer algo muy bueno por nuestro país. Nos va a ayudar para que nosotros volvamos a ser la Alemania que antes éramos. Y miren ustedes por dónde, lo que pasó. Se dejaron llevar por las emociones, votaron a ese hombre y les llevó a la guerra. Nosotros no podemos depender de esa luz o esa iluminación interior, o esa luz o esa buena sensación. Otra cosa que recuerdo también, Gardner, hace años estaba estudiando con 2 mormones, 2 miembros de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. Y ellos me dijeron, estamos hablando durante un tiempo, y me dijeron, váyase usted a su casa, póngase de rodillas y ore a Dios. Y si nosotros le hemos dicho la verdad, el Espíritu Santo le dará una sensación calorosa en su pecho. Eso es lo que me dijeron. Iluminación interior. Esa es la idea. Esa es la idea. Pero ellos, tanta gente, los mormones creen en eso, tantos otros con doctrinas contradictorias creen en eso. El Espíritu Santo nos está guiando a todos ellos. Y para mí, la mayor parte de ellos son sinceros. La solución es confiar solamente en la palabra de Dios y leerla con corazón bueno y recto, y a veces luchar, porque hay textos difíciles, pero
tener la confianza en la palabra y no en nuestras emociones. Amén.